La asambleísta Linette Villarroel nos acompaña esta mañana en la revista. Buenos días, bienvenida. Hablemos justamente de este fallo de la ONU. Sabemos que contienen 18 folios. ¿De qué se trata? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí tengo el fallo conmigo. Este es una resolución de la Organización de Naciones Unidas que ha hecho una revisión durante un año del proceso que se está llevando adelante en contra de José María Leyes de Mochilas 1 y Mochilas 2. Hace un año lo anunciábamos nosotros que habíamos podido lograr el contacto con el abogado Jared Genser, quien trabaja con presos y perseguidos políticos y ha presentado esta denuncia, y estos son los resultados. Yo quiero leerles una parte de lo que establece esta resolución, que dice que este grupo de trabajo ha sido convencido de que el proceso judicial no se ha llevado de manera imparcial e independiente y que el Poder Ejecutivo tuvo injerencia indebida en el Poder Judicial para garantizar que el señor Leyes se mantenga con las medidas cautelares vigentes y por consiguiente no pudiera desempeñar sus funciones como alcalde. Durante 2 años que se ha llevado adelante estos procesos, estas acusaciones, hasta hoy sin pruebas, nosotros hemos denunciado que José María Leyes carecía de un proceso legal, independiente e imparcial, que el órgano ejecutivo, como lo establece esta resolución, que son Evo Morales, ministros y demás autoridades, influían sobre el órgano judicial, que son jueces y fiscales. ¿Para qué? Para que José María Leyes no vuelva a la silla edil. Esa era la finalidad de estos procesos durante el gobierno de Evo Morales. Este informe de la ONU establece de que se han violado los derechos humanos durante un gobierno boliviano, que ha sido el gobierno de Evo Morales, a una persona en particular, que es José María Leyes. En estos folios habla justamente de la justicia y el proceso, pero en alguno de los folios se indica de algún indicio de corrupción del caso Mochilas. Para nada, no hay ningún detalle de corrupción del caso Mochilas, porque durante todo el proceso no se han dedicado ni siquiera a investigar, ni siquiera ese ha sido el objetivo. Ha empezado con una denuncia totalmente mentirosa y desmedida por parte de la señora Rocío Molina, que esta señora ha servido como un objeto del movimiento socialismo para empezar lo que significaría la persecución política. Si nosotros recordamos, Rocío Molina ingresa la denuncia de las mochilas y por consiguiente el Estado, este poder ejecutivo que ha utilizado la justicia para perseguir y sacarlo de la silla edil, empieza otra serie de denuncias en contra de José María Leyes. 2 años ha estado José María Leyes detenido en su domicilio en primera instancia y luego en un penal totalmente ilegal y arbitrario. Los derechos humanos se respetan en todo el mundo y en Bolivia el Estado le ha vulnerado los derechos humanos a una persona. Este grupo establece que la privación de libertad de José María Leyes ha sido totalmente arbitraria. Hablando del proceso interno de lo que sucedió en Bolivia, testigos, exsecretarios de José María Leyes aseguran que hubo manipulación justamente en la compra y direccionamiento para la adjudicación de las mochilas, además de sobreprecio. Lo que hay que dejar claro es que este proceso que ha venido manipulado por el movimiento al socialismo, hasta la fecha de hoy no tiene ninguna prueba real en contra de José María. Porque aquí vemos una intención sañosa del movimiento al socialismo que ha perseguido no solo a José María, sino a su entorno familiar. Si el movimiento al socialismo hubiera tenido una sola prueba que pueda identificar algún tipo de responsabilidad de José María Leyes, ¿qué sucede con las facturas que fueron utilizadas como pruebas, además de los dueños de la empresa que también declararon que hubo sobreprecio? Nunca, y esto qué bien que me lo preguntas porque es importante aclararle a la población boliviana y cochabambina que han estado mentidos también durante todo este tiempo, nunca hubo una sola denuncia sobre sobreprecio, ni investigación sobre sobreprecio. Ni siquiera Rocío Molina, que había denunciado públicamente que había sobreprecio en las mochilas, había ingresado la denuncia en la instancia penal sobre sobreprecio, porque nunca pudieron probarla. Lo cierto es que han habido declaraciones de unos que nos ratifican y que no son prueba. Por eso te digo, el movimiento al socialismo estaba sobre este caso, todos lo sabemos. Aquí lo dice
una entidad internacional con 5 expertos de la ONU han revisado este proceso y establece que hubo persecución judicial, que hubo violación de derechos humanos al alcalde. Y si hubiera podido el movimiento del socialismo mostrar, probar con algún mínimo de que José María Leyes era responsable, podía llevarlo a un juicio oral. No lo han podido porque no han encontrado pruebas hasta la fecha y porque han utilizado estos procesos con un fin: de perjudicarlo políticamente, de violentar sus derechos humanos y que José María Leyes no pueda ni siquiera expresar a los medios el descontento y las violaciones que el gobierno de Evo Morales ha cometido contra él. ¿José María Leyes aún pertenece a los demócratas? Sí, José María Leyes es vicepresidente de los demócratas, pero hoy creo que eso no es irrelevante. Hoy estamos hablando de su calidad de persona. Tú y yo gozamos con los mismos derechos, la población boliviana tiene los mismos derechos y tenemos la obligación de denunciar en instancias nacionales e internacionales, como lo ha hecho José María, la violación de los derechos humanos. Esta es la primera resolución de carácter internacional que tiene el gobierno boliviano, que puede identificar responsabilidad en el gobierno de Evo Morales de violación de derechos humanos. Sabemos muy bien los bolivianos que hemos estado en las calles luchando por democracia, que hay presos y perseguidos políticos que han sido violentados por pensar diferente. Y este es un precedente para esos presos y perseguidos políticos de que Evo Morales ha utilizado la justicia para violar los derechos humanos. La resolución establece que debe darse libertad inmediata al alcalde. ¿Y cómo pretende ahora José María Leyes volver a la alcaldía? Más que pretender solo volver a la alcaldía, porque ese no es el único derecho que se ha violentado, lo que pretende José María Leyes es que se respeten sus derechos. Esta resolución establece que se dé libertad inmediata, que eso debe hacerse. Segundo, establece que el gobierno debe iniciar un proceso investigativo en contra de todos los responsables de la violación de derechos humanos en contra de José María Leyes. Estamos hablando de Evo, ministros, jueces, fiscales generales, todo ese grupo que ha articulado la justicia para perseguir a personas. Estamos hablando de que hoy tenemos que ver justicia imparcial y que la democracia por la que hemos peleado de poderes independientes se tiene que imponer. ¿Qué menciona este fallo de la ONU? Porque se conoce que también da un plazo al Estado. Sí, establece, bueno, más que un plazo, la liberación es inmediata y lo que pide al gobierno es que en el plazo de 6 meses se pueda informar a este grupo de trabajo cuándo se ha dado la liberación de José María desde la notificación de esta resolución. Establece también que se informe cómo está el proceso investigativo, si ya se han iniciado los procesos, cómo se ha violado un derecho humano. Este es un delito de lesa humanidad que puede presentarse en cualquier parte del mundo y que estaríamos hablando que incluso Evo Morales perdería su carácter de refugiado político porque este señor ha sido una persona que ha cometido un delito de lesa humanidad con una persona y aquí tenemos las pruebas claras. Asambleísta, usted ha conversado con José María Leyes. Hay resentimiento por su parte contra algunos concejales demócratas que lo han acompañado desde el inicio de su gestión, porque en algunas declaraciones él mencionaba y se refería a algunas personas que lo han traicionado, que han sido Judas. Yo rescato las palabras de José María Leyes, he podido conversar con él y creo que los concejales demócratas deben realizar un mea culpa, deben, no sé, repensar sus acciones porque realmente yo he visto que los concejales no han sido un aporte para el departamento, para el municipio de Cochabamba y han pensado más en sus intereses personales. En este caso podemos verificar de que ha habido una persecución política, pero igual los concejales han emitido resoluciones contrarias a la normativa, entonces creo que el Consejo Municipal debe reconsiderar estas acciones que ha realizado en los mismos momentos más duros de Cochabamba, como ha sido la lucha de los 22 días, yo no los he visto. Y eso realmente a mí me apena como demócrata, tener una bancada de 6 concejales demócratas que no han tenido la capacidad de dar la cara por el municipio en esos momentos tan críticos y han adoptado la posición cobarde de la señora Molina de escaparse, de ocultarse cuando Cochabamba los ha necesitado. ¿Van a procesar a los concejales?
Eso ya es un tema de que la normativa va a ir viendo. Lo cierto es que esta resolución nos va a dar la facultad de procesar más bien a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a ministros, a jueces, a fiscales, a fiscal general, etcétera, quienes han vulnerado los derechos humanos, y esperemos que quienes han sido perseguidos, presos políticos del gobierno de Evo Morales, puedan llevarlo a instancias internacionales y tener en Bolivia estos antecedentes de que nunca más vamos a permitir que ningún gobierno tenga presos ni perseguidos políticos. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Tenemos más a continuación.